que dice que Pilar Calabuch y Paco Carsí hablarán sobre lo que pensamos de las fallas, yo solo soy Paco Carsí, como más o menos está claro. Y soy fallero desde hace, bueno, desde que tenía 14 años, de hace aproximadamente 42, de la falla Ramiro de Maeztu, vecina de la de Quique, que ya se acaba de ahí, somos haciendo uno de otro. Lo que pasa es que aquí me invitó Pepa para que viniera a hablar con vosotros y no sabía de qué. Y hasta este momento sigo sin saber de qué me toca hablar. De las fallas que nos han plantado, la falla que no pudo ser, o que no me cuentes historia, pues no sé qué historia contar. A mí se me ocurre también que en mi falla no plantamos un año una falla. Era el artista Andrés Martorell, un escultor y pintor de Pere Baenas, actualmente, y no la plantamos porque desgraciadamente un mes antes de falla se le quemó el taller. Y se quedaron 2 o 3 fallas en Valencia, tendría la nuestra por quemar. O también se me ocurrieron anécdotas como la que comentaba hace un momento Ferran, más liviana, no tan gorda como la de Torrent, de que un gobernador civil de la época, ultramontó, llamado Ultramulta, o algo así, diciendo Ultramulta, también nos censuró un ninot, en la exposición del ninot, por supuesto en la lonja, porque Andrés Martorell presentó un ninot con las partes lúdicas más o menos visibles. Pero bien, también pienso que cuando Pepa comentó que viniera, pues también quería saber nuestra opinión desde el punto de vista de concejal, que coyunturalmente soy durante estos tiempos, sobre qué pensamos de las fallas y cuál es nuestra opinión al respecto. Y yo también quería hacer rápidamente, porque ya se ha hecho tarde, y el último y el más pesado soy yo, con lo cual todos tenemos ya un poquito de ganuza y acabaremos pronto. Sobre qué pensamos de las fallas y qué historias nos cuentan de las fallas otros que a nosotros nos gustan. O sea, no me cuentes historias, y a mí hay unas historias que a veces me cuentan que indudablemente, como fallero, como valenciano y como responsable político en este caso, me llaman mucho la atención y me duelen, y siempre intento de alguna forma rebatirla. Y hay algunos aspectos clarísimos que tenemos en la leyenda negra, no sé por qué, porque es así. La leyenda que no somos participativos, que no somos integradores, que la falla es una fiesta cerrada, pues indudablemente creo que se cae por su propio pie. Pero yo obviamente daré 3 pinceladas, básicamente. Bueno, las fallas son integradoras, eso nadie tiene duda. Indudablemente, en una época determinada, los años que comentaba Ferran, de los años 60 o por ahí, era el primer instrumento de integración social de cualquier vecino de Castilla-La Mancha o de Andalucía que venía a Valencia. Si quería integrarse en la sociedad, lo hacía a través de una falla. En la mía no había duda, porque era la periferia de Valencia, como la de Quique, Maestro Valls también exactamente, y me imagino que en el centro de Valencia pues algo podría ocurrir. No a tanto nivel, porque el nivel de inmigración a los barrios era mayor, indudablemente, a la zona céntrica. Por supuesto, sirvió como instrumento de integración social en un momento determinado importantísimo de los emigrantes que venían, sobre todo de Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Extremadura, a compartir con nosotros nuestra ciudad y nuestro trabajo. Y es un tema, indudablemente, que pone siempre en valor. Como también siempre hay que poner en valor, yo veraneo, o voy habitualmente al Alto Palancia, a Navajas, os conoceréis mucho, y allí me dicen muchos que nuestra fiesta allí, o en Alicante estos días, tal, que las fallas son una fiesta cerrada y que no convivimos unos con otros. Bueno, pues si en alguna fiesta hay un instrumento de integración y colaboración y participación en una mesa, por ejemplo, jugando, cenando, entre generaciones, es en las fallas. En ningún sitio podrás ver tú en una fiesta o en cualquier acto que 3 generaciones convivan en una misma mesa. Solo ocurre en nuestra fiesta. Y es un tema que hay que poner en valor y que no defendemos. Y a veces con amigos que no comparten estas opiniones lo discuto. Creo que también es un tema importante que no defendemos con suficiente valor, de alguna forma. Y yo lo haré siempre y continuaré haciendo, esté donde esté, como fallero o donde me toque estar. Y luego también es que son cerradas y no son elementos de participación ciudadana. Bueno, pues la fiesta en general y las fallas en particular son instrumentos de participación ciudadana donde desarrollamos una actividad como persona, la lúdica y la festiva, incluida la cultural, es tan importante como cualquier otra. Y eso tengáis la menor duda y tenemos que hacerlo valer ese instrumento y cauce de participación que como ciudadanos, como falleros, desarrollamos. Y si algún pero en algún momento le podíamos poner a que ese valor o esa capacidad de participación no la dirigiéramos a otras actividades cara a la sociedad, que no tuviéramos ese componente de activismo respecto a elementos cívicos y ciudadanos, hoy en día se cae de propio pie, y más en esta falla.
donde cauces de participación solidaria habéis demostrado de sobra en los actos que realizáis, de alguna forma singulares, y en otras fallas que también han pasado camino. Hoy, incluso hasta esto, lo estamos realizando los colectivos falleros, y creo que es importante que lo sepamos, que lo reflexionemos sobre ello y que, por supuesto, vendamos el producto, que es nuestro producto. Yo creo que eso nos ayuda. Y luego ya, Pilar me decía, y lo ponía ahí, yo les quiero hablar sobre lo que representa y lo que el partido político, el Partido Socialista, pues, cuida las fallas. Yo creo que estemos aquí ya significa que estamos con la fiesta, no hay duda. El reivindicar que un portavoz nuestro en un momento propuso que los casales tuvieran una subvención para adquirirlo, pues creo que no tiene sentido. O que Ricardo Olmos en su momento pensara que para igualar desde el punto de vista económico a que cualquier fallera pudiera ser fallera mayor, el ayuntamiento pagara los vestidos, porque creo que ya es eso que ha conocido. El partido, colectivamente, individualmente, estamos en el mundo de la fiesta, hoy no hay la menor duda, y lo que intentamos es, desde el punto de vista colectiva, individualmente, corregir aquellos elementos que nos gustan, como lo podéis hacer vosotros, indudablemente, y lo hacéis mejor que nosotros, en tanto falleros como nosotros como políticos. Pero creo que son elementos que yo quería comentar aquí y no quería extenderme mal. También la última, y eso de alguna forma fui yo responsable, pero puse en marcha, y también quiero que lo sepáis, e invitaros a participar, es que si en algún momento también había un aspecto importante de las fallas, que era el que la crítica municipal, aquello que dio origen a la falla, el que se criticara el entorno más próximo, el barrio, la ciudad, el bache de la calle o demás, pues no estuviera suficientemente reconocida, el Grupo Socialista puso en marcha el premio La Picota, que ya llevamos 6 ediciones y creo que poquito a poquito se va consolidando. Y aprovecho para invitaros. Pero por supuesto que no nos cuenten historias, que los falleros hacemos por la ciudad tanto como otros, y nuestra fiesta es tan integradora, participativa y abierta como cualquier otra. Y muchas gracias por